Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días. Estamos en la 15ª sesión de clase, pues correspondiente a razonamiento verbal para tercer grado de educación secundaria. El día de hoy vamos a aprender lo que es comprensión de lectura, en la cual pues ustedes deben estar ya en todo caso teniendo unas ideas básicas, ¿no? sobre este tema. Ahora, ¿por qué es fundamental comprensión de lectura, jóvenes? Ya les he explicado anteriormente, si no es por en todo caso, Universidad San Cristóbal, ¿no? Que tiene pues el curso de razonamiento verbal, lenguaje, en la cual solamente vienen algunas preguntas de comprensión de lectura. Sin embargo, en otras universidades, por ejemplo, ¿no? En universidades Continental, la Católica y también en la San Marcos, no hacen exámenes más de comprensión de lectura. Como les decía, en otras universidades ni siquiera separan cursos, historia del Perú, historia universal, solamente separan dos, matemáticas y letras, en las cuales en letras el 70% vendría a ser no comprensión de lectura, jóvenes. Entonces, en muchos de los casos, acá en nuestra región, muchos jóvenes no suelen comprender lo que leen. Para eso, pues, tienen que tener algunas nociones previas, ¿no? sobre comprensión de lectura. Entonces, jóvenes, hoy vamos a hacer comprensión de lectura, algunas nociones previas para poder entender algunos textos, ya que ustedes están en tercer grado de secundaria y creo que ya deben tener el listo, ¿no? o deben tener ya en la cabeza, ¿no? que no solamente es pues intentar ingresar a nuestra universidad, ¿no? y tener una carrera superior, sino también pues poder ingresar a diversas carreras, a diversas universidades, disculpen, a nivel nacional. Entonces, cuando enseñaba en las academias, por ejemplo, la comprensión de lectura, muchos jóvenes ya terminando el colegio no podían entender lo que estaban en todo caso leyendo. Les preguntaba, ¿no? Les preguntaba sobre la idea principal, sobre el tema, entonces no podían responder correctamente. Sí, a veces algunos se suelen sobrar en dichas preguntas, ¿no? de comprensión de lectura, fácil solamente leer y sacar un tema. Sin embargo, no es así, jóvenes. Tenemos que ver otros aspectos más. Entonces, veamos pues en qué consiste la comprensión de lectura en todo caso. Jóvenes, a ver, ¿qué es una comprensión de lectura? Definición. Es la facultad intelectual que permite pues al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha planteado en el texto. Entonces ustedes pueden ver, ¿no? Que facultad intelectual. Entonces, ¿por qué se preguntarán, ¿por qué intelectual? Eh, Jóvenes. Ahora, no cualquiera pues puede leer. No cualquier animal puede leer. Solamente el hombre ha sabido codificar y decodificar, ¿no? Los pensamientos. El hombre, por necesidad, tiene que crear la comunicación. ¿Para qué? Para poder expresar ideas, conocimientos, opiniones, etcétera. Pero no solamente es pues dar expresiones, ideas oralmente, sino también el hombre necesitaba, en todo caso jóvenes, hacerlo no, escribiendo. En la cual para escribir, ¿no? Para poder entender, para poder decodificar, jóvenes, ese pensamiento que el autor nos quiere transmitir, nosotros debemos, ¿no? En todo caso, jóvenes, usar de manera adecuada, ¿no? el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, la facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha planteado en el texto. Jóvenes, al leer un texto, no solamente es pues entender a tu manera el texto, sino lo que tienes que hacer, jóvenes, en todo caso, es entender al autor. ¿Qué quiere transmitir o qué idea quiere transmitir el autor? ¿Qué quiere decir el autor? ¿O qué mensaje quiere dar a conocer el autor? Eso vendría a ser pues la definición. Entonces,
ahí es importante, pues, en todo caso, la comprensión de textos, ¿ya, jóvenes? Entonces, para plantear lo que nos quiere transmitir el autor. Muchos suelen decir que al leer poesía, no solamente al leer poesía, pueden interpretar también su idea subjetivamente, como uno desee. Sin embargo, tenemos que llegar qué quiere transmitir el autor, qué mensaje. Entonces, concebir la lectura como un proceso fisio- físico-psicológico, en todo caso, practicar la concentración, buscar un entendimiento cabal del texto y tomar la lectura como una conversación con una persona sabia que tiene algo que enseñar. Entonces, jóvenes, en eso consiste la lectura. Es practicar la concentración, buscar entender cabalmente un texto y tomar la lectura como una conversación con una persona sabia. Siempre en una lectura el autor te va a transmitir una idea. El autor no escribe por escribir, siempre tiene un proceso de formación de ideas en la cual él te quiere dar a entender. Entonces, ¿qué entendemos por estructura interna de un texto? Es la organización de ideas del texto que el autor desarrolla orientándolos hacia sus propósitos y de acuerdo con el tema que aborda. Como ustedes ya saben, el vocablo texto pues proviene del latín textus, que significa tejido. Es una estructura constituida por una serie de ideas que desarrollan un determinado tema. ¿Ya? Entonces, ese es un texto. Dentro de estas ideas hay una que es más importante que las demás, se le conoce como idea principal, y sin embargo hay otras, ¿no?, que van en torno a la idea principal, que son las ideas secundarias. ¿Y para qué sirven las ideas secundarias? Para especificar, para dar más explicación, más cabalidad a la idea principal. Entonces, hay que saber diferenciar los puntos, idea principal y por último, idea secundaria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nosotros ya habíamos hecho, jóvenes, sobre el tema. El tema, pues, es el asunto a tratarse en el texto. Es de quién o de quién o de qué se habla en el texto. ¿De quién o de qué? Se redacta en una frase nominal. Ya les había explicado. Tema solamente lo pueden resumir en una o dos palabras, jóvenes. ¿Ya? Entonces, a eso vendría a ser, en todo caso, el tema. En una o dos palabras. ¿Y cómo me doy cuenta sobre el tema? Me hago la siguiente pregunta. ¿De qué o quién trata el autor? ¿No? ¿De quién o qué trata el autor? Entonces, esa es, jóvenes, no la idea. Es el tema. Disculpen, ¿no? El tema. Entonces, ahí está. ¿De qué o de quién trata el autor? El tema, jóvenes, es el asunto principal que toma por tópico o materia de un texto. Si yo digo, tema, la lectura, puedo decir la lectura, es el asunto del texto. Aborda el texto de forma general. Es una frase que no niega ni afirma, solo expone. La lectura, solo estoy exponiendo. Título es la parte del texto que describe todo lo tratado en él. Se redacta también en una frase nominal. Entonces, profesor, título expresa en una frase nominal procedida en su gran mayoría de un artículo. Jóvenes, siempre un título es precedida de un artículo, en su gran mayoría. Presenta el texto con más precisión, ¿ya? Y es consecuencia del tema. O sea, si yo quiero saber cuál es el título, me pregunto, ¿qué se dice del tema? ¿O qué idea precisa lo leído? Si me pregunto, ¿qué se dice del tema? Y el tema es la lectura. El título será la importancia de la lectura. Porque quizás en el texto están hablando de la importancia de la lectura. Y puedo decir la importancia de la lectura. Idea principal. Es aquella idea que expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría mayor fundamento. Se redacta en una oración. Jóvenes, a diferencia del tema, el tema solamente aborda un texto de manera general, ¿ya? Y no niega ni afirma, y solamente se representa por una frase nominal. La idea principal es todo lo contrario. Se redacta en una oración. ¿Ya, jóvenes? Se redacta en una oración. Una oración tiene idea completa y una idea principal tiene que tener una idea completa.
La idea principal es la que resume todo el texto, jóvenes. ¿Ya? Resume todo el texto. Si está de punto a punto, es, ¿no?, la oración que va a resumir todo el texto. Esa es la idea principal. También vamos a tener la idea secundaria. Son informaciones que complementan a la idea principal, que se encargan de ampliar y detallar y explicar o desarrollar dicha idea. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es una idea principal? Es una oración que resume el texto. Pues la idea principal sí puede afirmar o también niega alguna idea. Es todo lo contrario al tema. El tema no niega ni afirma, solo expone. La idea principal sí puede negar y puede afirmar alguna idea. Está ubicada en alguna parte del texto, ¿no?, y representa el texto en su unidad más resumida, resume el texto. ¿Y cómo me doy cuenta que es una idea principal? Solamente me hago la pregunta: ¿cuál es la oración que resume el texto? ¿Cuál es la oración que resume el texto? Entonces yo puedo decir, la lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. Vuelvo a repetir, la lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. Ahora, esa es la oración que resume todo el texto. Ahora, si esa es la oración, ¿cuál será el título? ¿Qué? Y para saber sobre el título, me pregunto, ¿qué se dice del tema? ¿O qué es el tema? La lectura, primero. ¿Qué es el tema? La lectura. ¿Y qué se dice del tema? La importancia de la lectura. ¿Y cuál sería la idea principal? La oración que resume al texto. La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. Y las ideas secundarias, jóvenes, son usadas para demostrar, aclarar y hacer más completo el sentido del contenido global del texto. De la misma que se encarga de explicar, sustentar, argumentar, reiterar, ¿qué más? Comparar o dar un ejemplo a la idea principal. Entonces yo puedo decir como idea secundaria, la lectura es una actividad exclusiva de los seres humanos. Por lo general, comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad. Entonces esa idea secundaria ya se remite a la idea principal, diciendo que la lectura es muy importante y muy útil para los seres humanos. Entonces, así de simple, jóvenes, pues vendría a ser tema, título, idea principal e ideas secundarias. Bueno, ya sabemos más o menos de un texto, que es un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular, y se trata de una estructura compuesta por signos organizados en una unidad con sentido. Tiene que tener coherencia, tiene que tener lógica, tiene que estar ordenado y tiene una intención de comunicar y expresar o dar a conocer una idea. Y nosotros al momento de leer tenemos que buscar esa idea. ¿Ya, jóvenes? ¿Y cómo ubico la idea? Me pregunto, ¿cuál es la oración que resume el texto? Esa es la idea. La idea principal va a estar dentro de una oración. Cuando tenga la idea, puedo tener el tema. O primero puedo buscar el tema y después la idea. Entonces vamos a ver cuál es más importante. Tipos de preguntas. A través de preguntas de textos podemos descubrir la estructura del texto. Los tipos de preguntas propuestos son preguntas de traducción. Se nos pide reconocer una información equivalente a lo expresado en el texto. Y también preguntas de interpretación. Se nos pide diferenciar la idea de mayor jerarquía, la comprensión integral del texto o una idea que se desprende del mismo texto. Entonces, de traducción nos va a dar tu opinión. En cambio, preguntas de interpretación, tenemos pues que analizar cuál es el tema, idea principal, cuáles son ideas secundarias y cuál sería el título en un texto. ¿Mejones? Entonces, sería metodología. Prelectura. Antes de leer un texto, podemos dar una lectura previa y de reconocimiento. Tiene como finalidad familiarizarnos con el tema y anticiparnos a la pregunta. Jóvenes, una prelectura. Si yo miro, jóvenes, una imagen, mínimo, esa imagen va a estar pues dando una referencia a lo que va a tratar el tema. Posiblemente, si tengo una imagen de un cocinero, el texto puede tratarse de cocina. Entonces tenemos, ¿no?, que darnos cuenta de eso, y no solamente de la imagen, sino también del título de la lectura. Luego tenemos que hacer una lectura minuciosa, ¿ya?, para poder leer
correctamente, tenemos que leer en vista. No tenemos que parafrasear las letras o no tenemos que articular nuestros labios, las palabras, solamente en nuestra mente. Y tenemos que agarrar en grandes bloques, no palabra por palabra, en grandes bloques. Entonces tienes que proyectarte tu visión, ¿no? Tu vista, para poder agarrar grandes bloques de textos y poder leer correctamente. Entonces la lectura minuciosa nos permite pues asimilar la información en todos sus alcances. Y una evaluación determina la intención de las preguntas para dar la respuesta con certeza. Entonces ahí está, jóvenes, fue pues la clase del día de hoy. Entonces tenemos qué es el tema, es el asunto que aborda el texto, ¿ya? Característica es escrito como sintagma nominal, no niega ni afirma, solo expone. ¿Cómo ubicarlo? Preguntarme. ¿De qué trata el texto? ¿De qué o de quién trata el texto? En cambio, el título va a ser una frase nominal que resume el contenido del texto. Es escrito como un sintagma nominal, tema más aspecto específico. Por ejemplo, dije la lectura, que es el tema. ¿Y cuál sería su aspecto específico? La importancia. Entonces sería la importancia de la lectura. Entonces yo puedo decir, ¿no? El título, ¿ya? Puedo decir, ¿qué se dice del tema? La importancia de la lectura. O también qué idea resume lo leído. Ahora, idea principal es la oración más importante. Oración, jóvenes. Escrito como oración y tiene verbo conjugado. Esta se puede afirmar y negar una idea. Y no preguntan, jóvenes, de la idea principal, ¿cuál es la oración más importante